tardes, amables televidentes. Aquí iniciamos este programa Visión del Milenio. Luego de unos días que personalmente no estábamos con ustedes, nuestro amigo Marco Santana nos estuvo, digamos que, sustituyendo mientras estuvimos un poco enfermos, ¿no?, de salud. Hoy jueves, señores, es un día dentro del punto de la justicia importante porque en este preciso momento los tribunales pues están en el proceso de lo que es la evacuación de la sentencia del caso Odebrecht. Un caso tan llevado y traído y que ha llevado ya un par de años en la justicia y que, como ustedes saben, se dio a conocer mediante unas informaciones que publicaron en Estados Unidos y luego asuntos de Brasil con esta transnacional brasileña que es una compañía que de hecho ha cambiado de nombre, que pues hace obras, ¿no?, en los diversos países del mundo, incluyendo la República Dominicana, y estuvo pagando sobornos por esas obras, y muchos funcionarios, incluyendo presidentes, expresidentes ahora, en diversas partes del mundo, pues eso ha provocado el escándalo mayor de todos los tiempos. Esto ha traído consecuencias terribles. Expresidentes presos, otro como Toledo lo están tratando de extraditar de Estados Unidos a Perú, pero Alan García se suicidó. Ustedes lo saben, producto de este proceso de Odebrecht. Alan García, que fue presidente, ¿no?, del Perú. Entonces, es un proceso tan llevado y traído. En el caso de la República Dominicana, lo que se ha ventilado siempre a nivel público es que este caso no ha sido bien sustentado. No se sustentó bien por parte del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, a pesar de que se hizo mucho alarde de que se buscaban informaciones en el propio Brasil, que es el país de la Odebrecht, y es una situación. Bueno, pero el caso es que la información que tenemos hasta este momento dice que aunque todavía no se emite la sentencia, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional determinó que Ángel Rondón ha comprometido su responsabilidad como autor del crimen de soborno a funcionarios públicos e incurrió en acciones típicas de lavado con la intención de ocultar el origen ilícito de recursos. Las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo continúan dando lectura a su dictamen que todavía no ha terminado, no ha sido emitido. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, ha solicitado 10 años de condena para el empresario Rondón y también para el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, los principales implicados en los sobornos por más de 92 millones de dólares de la empresa Odebrecht a funcionarios y legisladores dominicanos. En tanto que solicitó 7 años para Conrado Pitaluga, abogado de Víctor Díaz Rúa, para Tommy Galán, ex senador de la República Dominicana por la provincia de San Cristóbal del PLD, Andrés Bautista, ex presidente del Senado y senador por la provincia de Espaillat en el gobierno del PRD, y para Roberto Rodríguez, es director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. Ahorita estuvimos viendo que las juezas de este tribunal colegiado estaban en el proceso de la emisión, ¿no?, de la sentencia. En ese proceso, y hay una serie de lecturas previas que hay que hacer como parte de lo que es la formalidad jurídica, procesal penal en este caso. Y en ese proceso se ha estado. Por eso son los adelantos que tenemos. Mientras tanto, tal vez al final del programa podamos tener informaciones más precisas, más concluyentes con relación a este caso de Odebrecht. Pero bueno, queremos referirnos
a este asunto del coronavirus y lo que es las exigencias de lo que es la tarjeta de vacunación con el asunto de las 2 dosis. Y eso de hecho está surtiendo desde ya. Fíjense que es a partir del lunes próximo 18 que entra en vigencia esa decisión, esa resolución del Ministerio de Salud Pública en el sentido de que las personas que no tengan su tarjeta de vacunación con sus 2 dosis no podrán ingresar a lugares públicos ni privados. Es decir, que usted va a tener que quedarse en su casa si usted decidió de cabezadura y de ignorante y querer hacerle caso a esas pendejadas que se publican en internet como parte de la teoría de la conspiración, y usted no se ha puesto sus 2 vacunas, tal vez no se ha puesto ninguna, o tal vez se ha puesto una sola, pues usted va a tener problemas, porque usted no va a poder ni entrar a un restaurante, no va a poder entrar al gimnasio, no va a poder ir a una discoteca, no va a poder ir al supermercado, no va a poder ir a ninguna parte. Ahora bien, eso está bien y ya está surtiendo efecto, porque ya ustedes han visto en los medios que la gente está acudiendo casi en masa a vacunarse. Óigase bien. Y eso hace tiempo, desde que se inició el proceso de vacunación, que ya llevaba unos meses, nosotros dijimos desde el principio de ese proceso que había que obligar a mucha gente a que se vacunara. Si eso que se está haciendo en este momento se hubiera hecho hace 3 meses atrás, por lo menos 3 o 4 meses atrás, hoy tuviéramos no un 70% en todo el país, que todavía no lo hay, sino un 80% al menos. Un 85% de la población vacunada. Pero eso no se quiso implementar en los momentos en que nosotros lo planteamos. Porque lamentablemente tenemos una sociedad que se acostumbró al trujillismo. Eso es duro tener que decirlo, pero es así. Los dominicanos nos acostumbramos a ese modelo que muchos no vivimos, pero los conocemos, lo estudiamos. Y otros lo vivieron y están ahí. Y se acostumbraron han tratado de acostumbrar a esta sociedad a lo que es esa cultura trujillista. ¿Qué significa esto? Que si no te obligan a hacer las cosas, tú no las haces. Que si no te amenazan con suprimirte alguno de tus derechos, tú no lo haces. Trujillo se lo suprimía, y no solo lo suprimía, sino que asesinaba, desaparecía, y todo aquel que no se sometía a los dictámenes de su régimen tenía problemas, y serio, no cualquier problema. Y eso lo sabe todo el que conoce, todo el que vivió o ha estudiado lo que... Y no hay que estudiarlo, simplemente eso se sabe, que es así. Ya si uno estudia esa era de Trujillo de 31 años y uno se da cuenta de que todo aquello era terrible. Allí se jugaba con la vida humana, se hacía ping-pong con la vida humana. Entonces mucha gente se acostumbró y ha perdurado un poco, en un alto porcentaje, esa cultura trujillista, de que tenía cosas buenas, porque por ejemplo a los padres lo obligaban a llevar a sus hijos a la escuela. Si encontraban un niño vagando por ahí, llevaban al papá preso. Mire, mándalo a la escuela. Incluso los muchachos iban con su corbata, bien formales, un gran uniforme, todo ese tipo de cosas, porque el trujillismo tuvo cosas positivas, que no nos llamemos a engaño y con el populismo y la vaina de que nada más decimos lo negativo. Yo soy un antitrujillista, lógicamente, que no puedo ser trujillista, ni nada por el estilo, ni lo hubiera sido, pero esas cosas, fue un régimen que se manejó a sangre y fuego, crimen por todas partes, pero tuvo algunas de esas cosas que fueron positivas. Pero se acostumbró el dominicano a que le den palo, a que si tú no te obligo, que si no te obligo, tú no haces las cosas. Entonces, por eso yo planteé hace muchos meses, hace 4 meses yo planteé eso, de que había que obligar a la gente a vacunarse y que el que no se vacunara no se le permitieran algunas cosas. Por eso yo apoyo totalmente esta medida del Ministerio de Salud Pública
de obligar a la gente a que se vacune con sus 2 dosis, si no, no puede hacer sus cosas. Y eso es a partir del lunes, que por cierto la policía todavía no tiene que estar pidiendo tarjeta, ni tampoco la policía debe pedirla, ni después del lunes, porque la policía no sabe de eso. Los policías en la calle no saben ni mirar cuál es la primera dosis o la segunda. Y no van a estar viendo una tarjetita con letra pequeña de noche y ese tipo de cosas. Eso no, bajo ninguna circunstancia. Ya el defensor del pueblo se lo dijo, que la policía no debe estar en eso, ni mucho menos fuera de fecha, porque lo ha estado haciendo fuera de fecha. Eso es a partir del próximo lunes 18, no es antes. Nadie tiene que presentarle tarjeta a nadie antes del lunes, que estemos claros en eso. Y otra cosa es que hay que aclararle a la gente que las personas que tienen una dosis y están en proceso de ponerse la segunda pueden presentar su tarjeta y entrar a los lugares. O sea, que no se cohíban de presentar la tarjeta a las personas que tienen una vacuna, pero están en la ruta de ponerse la otra. No el que tiene una sola vacuna y hace 2 meses que se la puso, ese no tiene derecho a entrar a ningún lugar hasta que no se ponga su segunda dosis. Pero el que tiene una vacuna y se la puso hace 20 días o 25 días, esa persona está en el proceso, tiene que esperar el mes para ponerse la segunda dosis, por ejemplo. Entonces a esa persona se le va a permitir ingresar a los lugares públicos y privados, ¿de acuerdo? O sea, para que aclaremos eso y la gente esté orientada sobre ese asunto de la vacunación. Eso es importante que la gente lo sepa. Hay muchas situaciones que se pueden dar en ese asunto de la exigencia de la tarjeta, y yo pienso que el Ministerio de Salud Pública pues debe establecer un sistema especial de información solo para lo que tiene que ver con ese asunto de la tarjeta de vacunación, para que la gente esté debidamente orientada. Ya el ministerio ha anunciado que unos 1.200 inspectores van a estar diseminados, son muy pocos, pero ha anunciado que unos 1.200 inspectores van a estar chequeando que se esté cumpliendo ese proceso, y van a hacer chequeos al azar, tal vez no de manera permanente, por ejemplo en un solo lugar, pero harán chequeos al azar para saber si realmente se está cumpliendo el proceso de exigencia de vacunación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante, que se mantenga la población informada en todo el proceso, y llegará el momento en que realmente la población dominicana estará vacunada en un alto porcentaje, 90-95%, y ya esa medida va a ir, lógicamente, tendrá que ser dejada ya, y la gente tendrá el libre albedrío de transitar sin ningún tipo de limitación. Es decir, señores, que esas son parte de las cosas que yo quería decir con relación a ese proceso de vacunación. Y vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Ahora le presentamos nuestro producto de Vida Divina. Ahí tienen el té de Vida Divina para desintoxicar todo su cuerpo, el hígado, el colon, los intestinos, para limpiar todo su cuerpo para una mejor salud. Y también tenemos ahí el producto Mars. Mars es para la sexualidad del hombre, para que usted, hombre, pues pueda tener una satisfactoria relación sexual, y también ayuda a su próstata. Ahí tenemos el producto Venus. Venus es un producto totalmente natural y especialmente para la mujer. Para ti, mujer, que tiene problemas de frigidez, problemas con la menstruación, problemas con la menopausia, pero también te ayuda con la sexualidad porque eleva tus niveles de progesterona. Es decir, que es un producto especial para la mujer y totalmente natural. Así que pídelo al 829-546-8101. 829-546-8101. Miren, señores, yo quiero referirme a lo que es el proceso de aprobación y discusión de lo que es el nuevo código, el penal, no procesal, no, el penal. No se puede confundir una cosa con la otra. Estamos hablando del Código Penal. Una cosa es el procesal penal y otra cosa es el penal. Son 2 códigos distintos, aunque la gente que no conoce bien el derecho, pues a veces confunde y cree que uno es el otro, etcétera. Pero
yo no sé hasta cuándo vamos a estar con estas discusiones. ¿Quiere que le digan algo? Ya la población lo que quiere es que haya un código. Ya está bueno, ya la gente está harta de esas discusiones. Que la bendita tres causales, yo estoy de acuerdo con las tres causales, pero carajo, tampoco vamos a dejar que ese código se quede para siempre en un proceso de discusión. Por un lado la iglesia, por otro lado la feminista, y por otro lado el otro, y todo el mundo quiere un código a su medida, y eso es difícil. Y son dos posiciones que hasta ahora no han podido consensuarse, no han podido ponerse de acuerdo. Entonces, pero el país tiene que tener un código, independientemente, porque tenemos un código como del siglo XIX, que ya no sirve para nada, que eso no es código ya, eso es una cosa cualquiera ahí. Ese código ya hace más de 100 años que no representa a la sociedad dominicana. Ese código no representa a lo que es la sociedad de hoy. De hecho, cuando se apruebe este código y usted compare lo que tenemos con eso que se aprobó, son dos cosas muy distintas. Porque el país es otra cosa. El mundo ha avanzado mucho. Ya están hasta los crímenes tecnológicos, que no existían en hace muchísimo tiempo. Está el proceso de los derechos que ha adquirido la mujer y cómo el mundo ha avanzado en la imposición de penas a violación y a una serie de crímenes y delitos que antes no se sancionaban o que no existían tales delitos, en algunos casos, como es el caso tecnológico mismo. Entonces, pero necesitamos un código. Yo de verdad entiendo que ya eso harta, esa discusión de código. Yo no sé cómo se van a hacer, pero ya tiene que salir de eso. Y alguien tiene que transigir o tienen que negociarse las posiciones, lo cual ha sido bastante difícil y casi imposible, porque son irreconciliables estas dos posiciones, uno a favor del aborto y otro en contra. Fundamentalmente esas son las posiciones que tienen paralizado este código. Y cuando se entiende que se va a aprobar, aparece un grupo de legisladores que lo boicotean. Entonces, así no. Yo creo que los partidos políticos tienen que actuar de manera más responsable con relación a este asunto del Código Penal. Tienen que actuar de manera más responsable, porque ya es necesario que haya un nuevo Código Penal en la República Dominicana, repito. No podemos seguir con esa cosa que ya ni código es, eso que tenemos ahí, que le han hecho, como decimos los dominicanos, 80,000 remiendos, y que repito, no expresa lo que es la sociedad dominicana de este tiempo. Y no solo de este tiempo, ni siquiera de hace 50 años, ni de hace 40. Ni siquiera eso refleja el código que tenemos en vigencia. Entonces vamos a ver si la misma iglesia también trata de transigir, porque las posiciones de la iglesia también son bastante radicales. La del feminista también tiene que llegar a un punto de inflexión, porque de lo contrario vamos a seguir con esas discusiones bizantinas todo el tiempo, las benditas discusiones, y nunca va a haber código. Ojalá que sea posible el código. Otro tema al que quiero referirme es la situación haitiana. La verdad que es preocupante, señores, lo que ocurre en Haití. Haití es la cruz que hemos tenido que llevar los dominicanos a cuesta, y sin tener nadie que nos ayude a cargarla, porque los grandes países del mundo, la llamada comunidad internacional, solo es bla, 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 bla. Eso es habla y habla, foro y foro, y reunión, y no hacen nada. Haití, señores, no tiene gobierno, para que estemos claros. Haití no tiene gobierno. No solo que allí no hay un Estado propiamente dicho, sino que ahí no hay gobierno. Ahí están controlando una buena parte del territorio las bandas armadas, y no estoy exagerando, señores. Los informes y los reportajes de las agencias internacionales de prensa sobre Haití dan grima, como decimos aquí. Dan grima. Es bueno que ustedes sepan que en Haití personas residentes de numerosos barrios populares
están dejando sus casas abandonadas y se están refugiando en gimnasios, en clubes, iglesias, etc. Pero ni en las iglesias tampoco, porque déjenme decirle que ni las iglesias las están respetando. Las bandas entran a las iglesias y secuestran a los pastores y a los sacerdotes y a los filigreses que están ahí presentes. Qué triste es lo que ocurre en Haití, señores. Ahí vi unas declaraciones de un empresario haitiano que tiene 2 meses en la República Dominicana y que dice que le gusta este país, que él no va a volver, que él va a tratar de regularizar su estatus en el país, porque él no puede volver a ese país, a su propio país. Que lo que está ocurriendo allí es bastante difícil y bastante triste. Lo primero es que él lo dice y es cierto, no hay seguridad para nadie. Nadie está seguro en Haití. Las bandas armadas se dividen el control del país. Y tenemos un primer ministro que empezó bien. Yo incluso entendí en un principio que comenzó bien, Ariel Henry, porque él convocó a una reunión de toda la oposición y le hizo firmar un documento donde iban a hacer un proceso de reforma, incluyendo una reforma constitucional y nuevas elecciones más o menos en un año, a final del año próximo, a final del año 2022. Ese documento se firmó entre el gobierno y la oposición y la sociedad civil haitiana. Óigase bien. Pero ¿qué pasa? Óiganlo, es que Haití no sale de una, eso es como una maldición. Y excúsenme los haitianos, tengo muchos amigos. Y excúsenme que diga esto, pero es como una maldición. Porque cuando a veces se ha creído que ese país se está enrumbando por el proceso democrático, de estabilidad política e institucional, inmediatamente surge algo que lo impide. Ahora tenemos que se cree que este primer ministro estaría involucrado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Incluso la ex primera dama, la señora Martina Moïse, algo así que se llama, ha declarado que sí, que Ariel desde su punto de vista tiene responsabilidad en el crimen de su esposo, el presidente Moïse. Y elevó una instancia en la justicia haitiana para que fuera investigado. Eso es gravísimo. De eso ser cierto, eso es grave. Porque incluso el otro ministro, el que se quedó después de la muerte de Joseph, el que se quedó después de la muerte de Moïse, también fue cuestionado. Entonces, ¿en quién creo? Díganme ustedes. Pero tampoco ese gobierno no tiene fuerza de control para controlar la seguridad, porque las bandas están mejor armadas que ellos. Y dice ese empresario que a él varias veces lo saquearon y le quitaban todo. Y llegaban las bandas y le quitan los vehículos a la gente. Señores, entonces en un país así no se puede vivir. Esa gente, lamentablemente Haití va a tener que ser ocupado por una de esa potencia y poner el orden ahí, hacer un estado yo no sé de qué tipo. Pero poner orden por lo menos para que la gente viva tranquila y no viva con ese sobresalto, porque eso no es vida. Y pueden perder la vida y pueden ser secuestrados, señores. Qué lamentable lo que ocurre en Haití. Y eso nosotros los comentamos porque nosotros aquí en la República Dominicana somos los primeros perjudicados cuando hay una inestabilidad política, social y económica en Haití. Porque ahí tenemos la avalancha de gente, pero también, como es un país controlado por bandas, ¿hasta dónde puede llegar esa situación que pueda traer un problema armado incluso con la República Dominicana? ¿Hasta dónde? Por eso que ustedes han visto que el presidente Abinader en la ONU hizo un llamado vehemente, como nunca se había hecho, para que definitivamente esa comunidad irresponsable internacional, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Francia y la propia Unión Europea, pues vayan en auxilio de este país, que ya no es un país, es una aldea cualquiera dominado por bandas armadas. Señores, hemos llegado al final de este espacio. Visión del Milenio, Héctor Luzón con ustedes, como cada jueves a las 5 de la tarde.
Y el próximo jueves, lógicamente, que estaremos nuevamente con ustedes, si Dios lo permite. Así que hasta pronto, hasta el próximo jueves. Hasta entonces, ¿cuándo nos veremos?